¿Cómo están, queridos amigos? Hoy la verdad estamos de fiesta, un verdadero orgullo por nuestro entrevistado. Realmente para mí en lo personal un verdadero honor, no por el hermoso y gran currículum que tiene, sino por eh, lo que significa Don Carlos Kisluk en la historia del O'Higgins campeón, en la época dorada del club, y que dejó sin duda una huella. Carlos, bienvenido a Locos por el Capo. Te agradecemos enormemente la posibilidad de conversar contigo. Buscamos entrevistas tuyas, te estudiamos y no encontramos casi nada, salvo No. ahí en pandemia encontramos con un preparador de arquero algo en YouTube. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y a sus órdenes. Acá con el amigo Carlito, que me convenció. Estoy ahora en deuda con el resto que venía esquivando. Bueno, vendrán después. Carlos, nosotros conocemos tu vida profesional como preparador de arqueros, pero poco sabemos de tus orígenes, tu inicio. Tú eres argentino, evidentemente. ¿Cuál es tu primera relación con el fútbol? De chico, yo nací en un pueblo Cruz Alta, que es el mismo de Eduardo, de Darío Franco, otro chico que pasó por la U. ¿Es Santa Fe? No, sur de Córdoba. ¿Ya? Y bueno, después ahí ya empezábamos a jugar todo en una plaza. No había categorías organizadas en los clubes, ya en esa época. Después vino la quinta división, ahora el fútbol infantil, bueno. Y se juega en la plaza, en los potreros, que cada vez hay menos. Y después a los 9 años, cuando cumplo 9 años, mi papá lo trasladan del trabajo a otra ciudad, Leones, que estará a unos 120 kilómetros. Y ahí ya empecé por unos amigos a ir a entrenar a un club, a Sarmiento de Leones, que es el club que me formé, me educó. Y ahí con unos amigos, por la tarde, como te digo, se seguía jugando en los potreros y por la tarde se iba al club a jugar. Entonces, ahí yo estaba haciendo un tratamiento, tenía un principio de reuma infeccioso, tenía antiestreptolicinas altas y que después me terminaron operando la garganta y no podía hacer actividad, entonces iba escondida. Y el técnico me dice, bueno, parate en el arco. En el arco no tenés que correr, parado ahí. Y ya después no salí más. Después ya me quedé en el arco, ya me dieron el alta, hice tratamiento. Tratamiento duro fueron, con penicilina y bueno. Y ya ahí no me moví del arco. Y lo raro es que estos 8 amigos que me llevaron, que me invitaron a ir, ellos todos dejaron después. Y el único que seguí, y que bueno, le agarré una pasión porque en ese momento venían arqueros de Córdoba. Mi pueblo ya participaba en torneos provinciales, en torneos regionales, que ahora son los torneos federal. Entonces ya traían gente de Córdoba, semiprofesional, lo hacían, y que entrenaba, gente que entrenaba. Y entonces esa gente como que te marcó, te mostró otro camino, ¿viste? Carlos, ¿y hincha de qué equipo de chico? De chico, mi papá era de Ñul, mi papá era un futbolista que vino ahí al pueblo Cruz Alta a jugar y conoció a mi mamá, le consiguieron trabajo y ya se quedó ahí. Pero él es de Rosario, Okay. él era un rosarino que jugaba de 4, de 2. Y, y él era de Ñul y nosotros, tengo los recuerdos cuando íbamos a la casa de mi abuela Rosario, de ir a la cancha en los hombros de él, ¿viste? Pero íbamos mucho a ver Ñul. Y después un tío quiso hacerme de River. Esos dos fueron un poco Ñul, River, pero no en sí un hincha fanático. Después pasé 16 años en Vélez, en la mejor época de Vélez de Bianchi. Así que fui un poco, hasta después me tocó de casualidad tener que terminar entrenándolo a Chilaver y a Goicoechea y a Pablo Caballero. Sí, hoy lo ves y decís, con Increíble, 23, ¿no? 24 años estabas preparado. Pero bueno, me ayudaron mucho, sobre todo Goicoechea, que él venía de una experiencia corta en Brasil. Y Brasil fue uno de los Con que Inter, ¿no? él estuvo en Inter, Internacional. ¿En Inter?
Y él venía y ya en Internacional ya tenía un entrenador de portero. Mientras que acá el que le hacía eso un poco era el ayudante de campo. No se estilaba. No. Anoche, dentro de todo esto que me gusta andar viendo reel y eso, vi una nota de Irigoitía y de otro arquero también, que hablaban de Tocali, que al haber sido arquero y ayudante de Peckerman, Gastón Pesuti. Los dos, hay un reel que hablaban de que fueron, ellos en la primera de River no tenían entrenador de arquero. El ayudante, bueno, Roberto Bonano decía que le pegaba Ramón Díaz, los peloteaba, o la Bruna, cuando antes el arquero corría a la par de los jugadores. Eso evolucionó mucho. Y volviendo, Goicoechea ya tenía un entrenador de arquero y mostraba ejercicio. Y después de Sergio entrenaba muchísimo. Goicoechea se encontró con que iban a venderlo a Chilaver, no lo venden a Inglaterra y se queda ahí como de tercero porque Pablo Caballero estaba por pasarela citado a la selección mayor. Un pequeño recuerdo, Pablo Caballero, arquero mundialista de Sí, Francia 98. sí, los tres. Chilaver, mundialista de Francia 98. Y Goicoechea, vicecampeón del mundo. No vamos a una pequeña cosa. Es más, fue en el tercero. Fue a los tres en el 98 cuando estaba previo el Mundial de Francia. Así que todo, de hecho, José Luis, recién estábamos hablando con Carlito del tema de la activación en los hoteles. Y Chilaver, como un adelantado, un visionario, concentrábamos largo, concentraciones largas, ¿viste? Jugar el domingo y ir un viernes a la noche, o ir el sábado al mediodía, Entonces él el sábado a la tarde, cortaba la tarde y salíamos a trotar, y con un escalerito, con algunas vallitas, hacía algún trabajo como lo que hoy llaman la activación. Él lo hacía, pero él porque tenía el Mundial de Francia a pocos días. Entonces, y de hecho se salió campeón con Bielsa también, Sí. en ese momento. Pero bueno, él todo eso también, yo aprendí mucho de él. Y él tenía que también con el tema del peso. Él Luchaba, tenía problemas imagino, hormonales y luchaba con eso, salíamos a correr 4 kilómetros. Fue un adelantado también con el tema de la fuerza. Era uno de los pocos que en el gimnasio que tenía kinesiología, antes se calentaban los vestuarios, ¿viste? Sí. No te daban media cancha como ahora. Entonces se calentaban en los vestuarios y ahí él se iba a hacer un poquito de sentadilla, un poquito de camilla cuádriceps y isquiotibiales en la camilla que tenían los kinesiólogos. Que viste que antes, ¿qué hace viste? Y ya en todas esas cosas fue como no sé si un adelantado, pero sí que ya lo hacía, cosas que se hacen ahora. Carlos, ¿qué hacía tu familia? Te lo pregunto porque es difícil, yo creo que para un papá decir, bueno, mi hijo se quiere dedicar al fútbol, hay también expectativas, me imagino, de estudiar, preocupación, incertidumbre. El fútbol es lindo, pero tiene un lado B que es muy duro. Sí, mi familia como está compuesta por 3 mujeres. O sea, no tuve ese, no sé si decirlo, porque a mí me lo decía un entrenador que las hijas juegan al hockey. Y viste, uno dice, ¿cómo los padres se pueden volver locos porque los hijos no juegan al fútbol? Y claro, fui a ver a mi hija jugar al hockey y cuando no la ponían, ya viste, ya no la pone un partido, al otro partido ya, viste, caliente no entra, entonces ya me empecé a... Entonces, bueno, yo ese problema no lo tuve, pero tengo 3 hijas y estoy casado con mi señora y bueno, yo me mantuve casi siempre solo. Me fui solo, de hecho estoy acá solo, no es lo ideal, me gustaría ser como otros compañeros, haber sido como otros padres, no creo que haya sido, no creo haber sido un buen padre. ¿Y tu relación con tus papás como hijo de esto del fútbol? También me imagino que los dejaste muy a corta edad. Sí, pero éramos, viste, antes tuvieron a mi hermano y a los 4 años y medio a mí. Antes eran más, viste, más espaciados, criaban uno, fue el otro. Éramos 2 hermanos, un solo sueldo de mi papá que trabajaba en lo que es la luz. Se llama EPEC, ahí en Córdoba. De hecho, después él rinde, lo trasladan
rinde para gerente y por eso nos vamos a Leones. Elige entre 2 pueblos y elige Leones. Entonces mi mamá, ama de casa, que nos crió a nosotros, nos llevó al colegio, como antes, como era más o menos la costumbre, y clase media. Familia de clase media de un solo sueldo, en donde mi hermano tenista y yo futbolista. Era más caro lo del tenis, todas las raquetas, los viajes, la ropa, pagar las inscripciones. Entonces, bueno, se hizo duro porque a veces teníamos nuestros tíos, nuestras abuelas por parte de mi papá en Rosario, y era, viste, todo una fiesta, era todo un acontecimiento cuando íbamos a Rosario. Nos preparaban porque era la manera de tratar de que te compren algo. Allí hacía un par de zapatillas, que teníamos uno hasta que se rompa. Y me acuerdo que una vez yo le pedí el buzo de Fillol, aquel verde Adidas, del Mundial 78 estaba, buzo limpio usaba él, y los guantes. Y me dijeron, hay plata para una sola cosa, o los guantes o los... Y digo, lo duro que habrá sido para mi papá decirme, mi mamá decirme eso. Seguro. Y elegí los guantes porque el buzo te lo daban en el club. No era no era del mejor, pero viste, te lo daban. Así que elegí los guantes. Pero no nos faltó nada. Y a lo que voy, que siempre la educación y todo los principios, todo lo que viste, un poquito, no sé, todo eso que te fueron inculcando, algún amague de cinto que había antes, viste, que hoy en día ya no. No, es pecado de muerte. Es pecado de muerte, hasta te hacen juicio. Sí, seguro. Lo decía Ruggeri el otro día en un programa, ¿viste? Pero bueno, los correctivos que nos daban. Seguro que sí. Es muy buena la de Ruggeri, cuando cuenta que le iba a decir a la mamá si era el psicólogo, qué vergüenza. ¿Esa? Esa misma. Estaba dando vuelta también, la escuché y dije, ¿viste? Hoy no, ¿viste? Hoy llegás a decir, no, mi mamá me pegó, nos sacaban corriendo cuando no hacíamos la tarea o no llegábamos. Prendían la luz del alumbrado público y ya teníamos que volver a casa. No había celular, no había nada. Seguro. Carlos, ¿y cuándo te tomas lo del fútbol en serio? Porque hay una actividad linda de niño, 9 años, te quedaste en el arco por un azar, pero ya de decir quiero intentar ser jugador, voy a ser preparador de arquero, ¿cómo se da esa? En sí no es como, viste, quiero ser futbolista por tomarlo como una... ¿Se da o no se da? En mi caso no se dio, lo intenté pero no se dio, ser profesional. Viste, como que hoy muchos padres ven en el hijo, me ha tocado a mí, cuando yo estuve en Vélez Sarsfield, estuve 8 años controlando la pensión del club. Y el chico no iba al colegio, y el sábado cuando competíamos viene el padre de Rosario y le digo, mire que fulano no está yendo a clase. Lo levanté, se fue, amaga que se va al baño y vuelve a acostarse. Dice, mi hijo está acá para que sea jugador de fútbol. Me respondió el padre. O sea, qué diferente a lo que como eran nuestros padres. No digo que esté mejor o peor, no sé. Sí. Entonces uno no lo tomaba como lo tomaban como un juego que después se iba haciendo cada vez con más responsabilidad. Y después ya te dije en un inicio cuando llegó todos estos jugadores de Córdoba, que se entrenaba doble turno, yo no iba al colegio para poder ir con ellos por la mañana a entrenar, con un arquero que vino y que me marcó. Y después me fui a probar a Rosario, estuve un año por ahí, prestado, después fui a Renato Cesarini, otro club de Rosario, también, y después ya jugué en ligas de menor nivel, anduve insistiendo por varios lados. ¿En la famosa Liga Rosarina? Sí, se jugaba la Liga Rosarina que después entraron en AFA. Sí, aquí viene Sampaoli, claro. Cristian Arán, también me parece que también jugaron en esa liga. Fede Martorell creo que jugó en Ñul. Me mira. Parece que estuvo en Ñul o trabajó en Ñul. Fede me parece que viene también de la escuela rosarina. Pero sí, hay un montón. Está, ¿cómo que se llama? Carnero, el chico que estuvo en Rengo también, fue un arquero ahí donde te conté antes en Renato Cesarini.
que fue ayudante de Dalcio, pero creo que no estuvo acá en No. O'Higgins con Dalcio. Estuvo cuando salen campeón en Cobresal. Cobresal, él está ahí. Martín. Sí, hay mucho. Rosario fue cuna, ¿viste? Después ya se extendió para otros clubes y otros, ya Buenos Aires, Vélez, que te lo nombré, Lanús, ya. Y hoy tienen un torneo de inferiores sumamente federal y sumamente competitivo. Eh, Viste, el otro día escuchaba al coordinador de México hablando con un muchacho que está con el tema de los pases, que está muy actualizado ahí en Instagram, y decía, ¿cuál es la diferencia en el fútbol? Dice que no tienen si Argentina te tiene que jugar un partido al pie, te lo juega, y si tiene que jugar a la garra, y que en México algo nos está faltando. Algo está faltando o algo no estaremos haciendo bien, que siempre quedamos eliminados, ¿viste? En alguna instancia. Pero el torneo de AFA ahora van a jugar a Tucumán, van a jugar a Mendoza, Sí. a Junín, a Córdoba. El otro día estaba leyendo que quieren entrar con los infantiles. Ahora se entra de 14. Allá la cuarta es una categoría hasta 18, 19. 14 es novena, 15 es octava, 16 es séptima, 17 es sexta, 18 es quinta y 19, 20 es cuarta división. Una por 3 van de visitante y 3 de local. Y las jornadas son durísimas. Yo estuve ahí en Vélez de 16 años, enfrentando, íbamos nomás Rosario y Córdoba después. Después se extendió a Rafaela, por todo el país van. A La Plata. Bueno, yo creo que ahí está, yo creo que los resultados a la vista, competencia. Y jugás con Boca, con Competencia, River. competencia. Acá jugás zonales y después jugás, viste, en España mismo, viste. Nosotros veíamos el Celta. Yo llegamos una tarde así, que entrenamos por la tarde. Un sábado vemos así el tanteador, 19-0. Viste, ganaba el Celta. ¿Por qué Jugaban jugaron? con equipos, viste, ahí de cerquita, que encima ellos los desmantelan porque le sacan a los mejores. Yo hice el curso ahí de portero lo hice en Galicia, que fueron 2 o 3 clases en Coruña, creo que fueron 2 en Coruña, 3 en Santiago de Compostela y 2 o 3 en Vigo. Eran un viernes Y la problemática era que, claro, imagínate 9-0, el arquero prácticamente no lo exigen. Y después te enfrentás, cuando ganás tu zona, que te vas a enfrentar con el Valencia, con el Español de Barcelona. Y ahí cambia, capaz que perdés un partido y quedas afuera. No jugás, y ellos tienen una provincia dentro de todo, es como la provincia de Buenos Aires, España. ¿Viste? Acá el terreno, la geografía es incómoda, ¿viste? Para ir a Mucho jugar. más tensa. Y en Argentina mismo. Nosotros salíamos con el equipo bueno como Vélez, podés viajar en el día anterior y dormir. Concentrar, elongás cuando llegás y al otro día jugás. Pero hay equipos, yo estuve en Chacarita 3 años y viajábamos, calculábamos las horas y salíamos a las 12 de la noche y ahí llegábamos al partido porque jugás creo que a las 10, 12 y 2 para que te puedas, cuando vas lejos, jugás, no empezás a las 12, a las 2 y a las 4. Creo que empezás a las 10, 12 y 2 para que pueda volver sin retornar hotel. antes. Entonces llegábamos casi ahí para un desayuno, una categoría o en la ruta, y una categoría iba a jugar y las otras 2 se quedaban en el colectivo, Sí. en el bus. Le decimos, bueno, se quedaban recostados, corrían las cortinas para descansar, ¿viste? Carlos, tú has vivido, yo creo, una evolución importante en el fútbol, porque nos hablabas de los 90 en Vélez, que me encantaría que nos contaras cómo se dio todo eso de llegar a Vélez, donde no había propiamente tal un preparador de arquero. Hoy los arqueros entrenan gran parte del entrenamiento solos con Sí, sus sí, preparadores de totalmente. arquero y con los otros arqueros. Y cómo se llegó a esa evolución y cómo tú adaptaste esa experiencia a los entrenamientos que hacías, particularmente, por ejemplo, en O'Higgins, con Pablo, con el Beto, y de incorporar quizás un sistema de entrenamiento solo, porque ya era distinto ya. Sí. Nosotros, ahí en Vélez, cuando yo llego,
de la mano de Santella, que es el preparador físico histórico de Bianchi. Es más, Carlos estaba ahí en la primera. Yo llego medio de... Yo estaba en Huracán, yo ya dejo de jugar en las ligas. Había jugado, yo fui compañero de Sampaoli, yo fui a jugar en el último año mío del profesor de educación física, voy a jugar alumni de Casilda. Y Sampaoli era el volante por derecha, el carrilero, el 8, un zurdo tirado a pierna cambiada, ¿no? Corría. Fuimos compañeros en alumni y él hacía la parte de preparador físico. Y no había entrenador de arquero, entonces yo me entrenaba solo. Yo me entrenaba con los chicos, agarraba a los chicos, los separaba y a veces, como te digo, o el técnico o el ayudante nos pateaban un poquito, pero, viste, uno necesitaba otra cosa, entonces después volví a jugar a otros clubes, en otros pueblos, y ahí ya sí, me compré mis pelotas, me armé mi arco y ya iba con el compañero y con otros arqueros a entrenarlos y a entrenarme. Entonces cuando salto a Vélez, que primero voy a Huracán, aquel Huracán de Cooper que pierde la final con Independiente, yo voy ahí 6 meses y después me llevan a Vélez. Y en Vélez siempre había alguien, porque había pasado Tocal y Hugo que ya entrenaba a los arqueros, los agarraba a todos los mayores y ya sea o le hacía participar 1 o 2 días o con él específicamente, y Vélez tenía un arenero 2, aquellos areneros, viste, con el arena amarilla, que yo hice hacer uno en el monasterio, hice hacer uno, entonces ya nos llevaban a la arena. Mirá, son los recuerdos. Flash. Y después yo ahí en Vélez entro como profe, preparador físico de una quinta, y la división reserva que está por debajo de la primera, la que juega de preliminar. Después, en uno de estos cambios, viste, cuando se va Bianchi, viene Osvaldo Piazza, después Bielsa, y con Piazza y con Bielsa en primera, ahí ya me quedo con los porteros. Ya me quedo directamente con los porteros. Dejo inferiores y me quedo con los porteros. Y a inferiores, ahí en lugar viene Falcioni. Que hoy es Arquero también. Arquero también, que fue de ahí. Y lo trae Coco Pascutini, un coordinador, lo trae. Habían jugado juntos en Colombia y lo traen a Julio. Bueno, después de Julio ya se veía que él tenía perfil de entrenador. En esos interinatos, cuando se va un técnico que agarra 2 partidos interinos, Julio, bueno, hizo un par de interinatos y yo vuelvo a inferiores. Cuando vuelvo a inferiores, me dice Julio, quedate vos. Entonces ahí ya sí empecé a entrenar mañana y tarde. Porque allá cuarta, quinta y sexta van de mañana, séptima, octava y novena iban de tarde por el colegio. Pero ahora creo que Vélez reubicó todo por el tema de espacio, de lavandería. Las 6 categorías entrenan de mañana. Con media hora por vestuario y eso de media hora entre una y otra, pero entrenan todas de mañana. Y en aquel momento tenía que estar por la mañana con los grandes y después por la tarde con los arqueros pequeños, ¿no? Y ahí es como que, no digo que empecé a probar ejercicio, a probar. Después yo empecé a viajar, por suerte, cuando a uno de mis amigos Pellegrino lo llevan al Barcelona, fue mi primer viaje a Europa. Y ahí tenían un entrenador de arquero impresionante, Frank Hoek, un adelantado, un holandés, que lo trajo Van Gaal al Barça. Entonces lo veía, tuve la suerte de que por Mauricio me quedé charlando y fui a almorzar y fui a una clase del preparador físico Seirulo, que fue después de Guardiola, de Luis Enrique, que hoy sigue trabajando, es la metodología del Barça. La estableció él, Paco Seirulo. Y también tuve la oportunidad de charlar con este chico Frank Hoek y ya me vine con un montón de cosas. Claro, viste, vos decís, no estaba en internet, era viajar, Seguro. ver y traer. No era que hoy mirá y ve el entrenamiento que hizo cualquiera, el Barça, River, ya en las redes te muestran. Entonces en aquel momento, eso y los ronditos. Los ronditos era todo, para mí era algo nuevo. ¿Por qué lo hacen? Me explicaron por qué lo hacen y para qué. Entonces, bueno, los chicos era todo el día rondo, posesiones, más o menos. De hecho, con algunos que ya están dirigiendo, porque uno se da cuenta que se pone viejo cuando sus jugadores de inferiores ya son técnicos. Eduardo Domínguez, Broggi acá, ahora que ascendió con Gimnasia de Mendoza, ahora agarró Pellerano en Jujuy y así muchos más. Entonces,
Después, agregándole, siguiendo a ver viaje, porque después Mauricio va del Barça, se va al Valencia, también lo fui a ver al Valencia y fui a ver al Mallorca, que estaba Cooper y el entrenador de arquero era Basigalup, que habían estado en Huracán en aquellos comienzos míos. Entonces me fui una semana a ver a Mallorca, que estaba Roa, y ahí ya empecé a ver, vi las entradas en calor en campo de los arqueros, cómo lo hacían. Y bueno, creo que es por acá el día de mañana cuando me toque, iré por acá. Pero bueno, en un principio empecé como profe y empiezo con los arqueros aquí. Cuando vengo con Eduardo acá empiezo con los arqueros. ¿Cómo conociste al cuerpo técnico de los Higgins campeones y cómo llega ese ofrecimiento de venir a Chile, la primera experiencia, digamos, fuera de Argentina? Habíamos estado en estudiante con Bonano, Eduardo y yo. Ahí se suma Alejandro Sacconi con los porteros, yo era el preparador físico. Y después viene Ernesto Marcucci, viene después. Creo que viene la semana o el mes, viene después como lo que también un avanzado al tema de analista, a hacer todo el tema de scouting, de analista, y después ya sale al campo con los ejercicios. Ahí después se queda en la oficina Javier con otro chico, con 2 chicos se quedan en Estudiantes de La Plata. Así que después Javier viene acá también. Y ya Ernesto salta al campo a aprender los ejercicios, a hacer toda la parte ofensiva. Y después yo a Eduardo lo conocía del pueblo, como te dije, somos de la misma categoría, 69. Cuando yo de Leones voy a Rosario, él ya estaba en Ñul, y él vivió la mejor época de Ñul, campeón, todo, y llegamos a convivir juntos en departamento con otros 4 chicos. Y bueno, y siempre yo cuando estaba en Buenos Aires, él vuelve del Atlas a River, y ahí bueno, iba a la casa, de hecho en su momento le ayudó a hacer la mudanza. Así que Valeria estaba embarazada de su primera hija, María, y ahí la relación se fue formando, una relación de amistad, de familia. Y después cuando surgió lo de acá, después de estudiante, esperamos 6 meses, y él ya tenía algo hablado, porque ella había estado 4 años con Bielsa, aquí en la selección de ayudante, y bueno, ya tenía más o menos... No era la primera vez que lo ofrecían O'Higgins, ya había dicho en alguna oportunidad que no era el momento. No sabía, Sí. eso no lo sabía. Pero bueno, y después sí, vinimos acá y se dio todo nuevo. Todo nuevo y por suerte se pudo coronar. Creo que lo merecíamos aquel torneo. El primero, ¿no? El primero. Creo que ese equipo, se van a enojar, ¿no? Pero creo que ese equipo tuvo partidos buenísimos en el Viejo Teniente. Vistoso, era más vistoso. Le hicimos a la U, que venía a ganar la Sudamericana, le hicimos 3 goles en la U completa. Tuvimos partido con el antiguo formato, del primero con el octavo, eliminamos a Calera y a Español y nos encontramos con la U, que bueno, después se reconoció por ahí con el tiempo, que bueno, hubo orden de que O'Higgins no podía salir campeón, ¿no? Sí, sí. Y fue evidente, en la cancha nos dimos cuenta. Carlos, ya vamos a llegar a ese punto, pero te quería preguntar cómo, cuando llegaste a Rancagua, viste la Gamboína, muy distinta a lo que hoy día el monasterio. ¿Qué te pareció la ciudad, los futbolistas? Todo un mundo nuevo. Yo era de un pueblo y me había ido de chico a estar en una pensión a Rosario, y después me fui también a estar abajo de una tribuna, viví 8 años abajo de una tribuna controlando a los chicos de la pensión de Vélez, o sea, y siempre abajo de esa tribuna ilusionado con algún día trabajar en primera, con algún amigo, o sea, no le presté atención a la ciudad, no, yo lo mío era venir a trabajar a Chile, hacer lo mejor posible, y que le vaya bien a Eduardo y que nos vaya bien a todos. Y la Gamboína para mí era el Milan, ¿viste? Si de hecho todos los domingos voy ahora a ver el torneo que se está jugando ahí de apoderado. El domingo estuve a las 9 de la mañana y veo mucha gente conocida, dirigiendo a Beto un equipo, Barriga dirige otro equipo, Chavito Lizana con Césped dirigen otro, y ¿quién más? Rorro Pérez dirige otro equipo, y bueno, el Tati Medina dirige el equipo que voy a verlo siempre. O sea,
Y sigo viendo la Gamboín y me trae muchos recuerdos. Y el monasterio nosotros lo aprovechamos. Muy poco, ¿no? 5 meses, Carlos. 5 4 meses. Eduardo dijo un día, vamos a darle un golpe de calidad y vamos como esté. Vamos como esté, pongámonos en funcionamiento y a ver cuáles son los errores. De la caída, me acuerdo que hubo un error de que tuvieron que arreglar la caída del desagüe en los baños, después esto era así, esto era... O sea, en la marcha, en el andar, se le van viendo los defectos que tiene cualquier obra, cualquier edificio. Seguro. Entonces ahí se corrigió y ese monasterio iba a tener la principal... Cuando nosotros estábamos en Argentina y nos juntábamos en una estación de servicio de combustible y una vez Eduardo trajo el mapa, me acuerdo, tiró el mapa así. El monasterio era, o sea, estaba nomás la parte de la capilla, hecho donde dormían los monjes y lo otro era todo árboles. Árbol, van a tumbar, van a sacar árboles, ¿viste? Y acá vamos a hacer la ciudad. Y Eduardo, bueno, en un primer momento el edificio iba a tener un segundo piso. La oficina nuestra iba a estar arriba, iba a tener el desayunador, que también en aquel momento no sé. Hoy desayunan y almuerzan todos los clubes, todo. En aquel momento era o para una visita, para ver Es muy parecido al del Liverpool. La idea era del Liverpool, tener un segundo piso con vidrio. Entonces, bueno, el Liverpool tiene un restaurante en donde los familiares y los jugadores comen ahí y un balconcito para el verano. Y bueno, estaba esa. Eduardo ha ido a ver otro, hemos ido a ver Vélez. Tito se ha ido a ver a Suiza. O sea, se vio varios complejos. Campos. Adaptaron muchas ideas Exacto, a lo que exacto. a lo que ustedes creían que necesitaban. Sí, lo que precisaba para que un equipo tenga las óptimas condiciones para entrenar, para desarrollarse. Seguro. Nos faltó, dentro de los que nombraste la liga, se me traía a la cabeza uno con que trabajaste con Lucho Marín, que tiene el presidente del CIFU. Está totalmente hoy día en otra función. Sí. ¿Cómo fue la bienvenida, digamos, a qué lugar llegaste a Rancagua a vivir? ¿Se quedaron en hoteles? ¿Encontraste casa rápido? Nos quedamos en el hotel Marandín un tiempo ¿Largo? largo. Estaba feliz don Pablo Hoffman. Sí, por eso mismo. Y hasta que vino el ultimátum y nos quedamos con Bonano, nos quedábamos con Roberto ahí. Después Roberto se decidió irse a Santiago a vivir y yo me quedé por acá. Y estuve ahí en Mujica y Alcázar, ¿Ya? en la torre ahí que está cerca del mall, Sí, en sí. el centro. Está hermoso ese edificio. Y cada vez que paso, recuerdo el séptimo ahí, hasta me agarró un temblor ahí. Uno de los primeros temblores me agarró viendo... ¿No habías vivido ninguno? No. Fue uno muy... que me acuerdo que jugaba, que en Colo-Colo en el Monumental se movían todos los televisores también. Las cámaras, y a mí me agarró ahí. Arriba, no sabía qué, me quedé quieto. Pero viví ahí siempre. Los 3 años y medio, yo soy muy de bici, porque yo no sé manejar, no sé conducir. Entonces, cuando íbamos así, siempre había autos. En donde fuimos siempre hubo autos. Así que... Y buen canje de auto, buenas marcas. Yo nunca pedí mi auto, siempre me compraba una bici. Hasta en la selección de Chile estuve con una bici. Se la dejé al kinesiólogo que se la habían robado. Pero siempre tuve bici en España, iba en bici, en Sevilla. Y si no, estaba siempre donde alquilaba Bonano y arrendaba yo. Porque él iba solo también. Entonces vivíamos muy, muy cerquita. O Pablo, el profe Pablo Fernández, en Vigo viví cerca de Pablo. Y después nos pasó a buscar Pablo. Y en Sevilla y Bilbao, al lado de Bonano. Pegadito a Tito. Carlos, esto te lo tengo que preguntar porque lo viviste en primera persona y a mi entender, por lo menos, yo creo que cambia la historia de lo que quería imponer ustedes como cuerpo técnico. Había hecho una gran temporada el jugador de La Fuente con O'Higgins y parece que se habían subido, son chicos, son jóvenes, y se le había subido un poquito lo humo a la cabeza y la historia dice, yo estaba en el entrenamiento, fue un entrenamiento abierto, un partido,
de que algunas cosas se dijeron entre dirigentes, puteó a un poco al cuerpo técnico y Pablo Fernández lo ajustició, por así decirlo, en el camarín, y eso marca un precedente importante, creo yo, para el resto de los jugadores de la ideal, y sacan a un tipo que había sido importante, pero que no estaba con, digamos, con las condiciones de entregarse por entero a ustedes. ¿Sienten ustedes que fue es decir, de marcar el camino? ¿O no fue tan así? No, no sé si fue tan así, porque De La Fuente llegó tarde, mientras nosotros no entrenamos muchísimo. Yo me perdí las dos navidades, la Navidad y el Año Nuevo, todo. Teníamos muchas ganas y necesidad de trabajar. Habíamos estado 6 meses después de estudiante, entonces vinimos, viste, pero creo que a ese equipo la parte física fue fundamental para después poder desarrollar lo que Eduardo les pedía, ¿no? El equipo estaba justo, pero hicimos una pretemporada que Carlos está acá y me puede ayudar. Estuvimos como 4 semanas o más concentrados en Marandino. Y más también, y eran dobles turnos, ¿viste? Y entonces estábamos todos comprometidos y bueno, Enzo llega y Enzo se metió en el grupo enseguida. Enzo pasa la Navidad allá y creo que viene antes del Año Nuevo. Enzo y Gutiérrez. Sí, sí. Y después este chico llegó pasado las 2 y Año Nuevo y nunca encajó. De hecho vamos a jugar un partido a Talca cuando estaba en esa cancha que había todo árbol y contra Dalcio, y ahí creo que juega de titular y lo hace bien, lo pone en el equipo. Después, no sé si fue antes o después este partido que se juega en la Gamboína, en aquella cancha. Con Audax. Con Audax, sí señor, que estaba toda la gente atrás, Sí, donde está la sequía. Ese fue el partido pero no quiero ni... No estaba en la sintonía de todo, porque Enzo llegó y enseguida enganchó cuál era, el trabajo fuerte, duro, viste, no negociar el esfuerzo, doble turnos, viste, mucha fuerza, mucho gimnasio, mucha pesa. O sea, viste, también lo hicimos cuando fuimos a España. Nosotros vamos al Celta atrás de Luis Enrique, viste, y sabíamos cómo trabajaba Luis Enrique, qué material le habían llevado a la pretemporada. Entonces era un cambio, como lo fue acá, fue allá también, y allá tampoco hubo, no creo. El camino se marcó cuando llegamos, cuando Eduardo pone la frase todos los días son el primer día, en donde vos te reunís con el plantel y decís quién va a jugar y cuáles son las pautas de convivencia y las pautas de entrenamiento. Ahí se marcó el camino. Después todo lo otro son, ¿cómo que se dice? Está ahí, está todo lo que dijiste vos, está en el aire, no sé cómo. Es que los futbolistas tienen su ego y a veces son un poco especiales, y si no marcas bien las pautas, es como una especie de gallinero, no se te puede desordenar. Quedó afuera, fue a Serena, anduvo por Colo-Colo dando vueltas y no jugó. Después yo estuve en Chacarita y hablo con un chico en Chacarita, otro de Racing, y ya había hecho ese episodio, se lo había hecho un técnico en Chacarita, se lo había hecho en Racing, a otro entrenador, pero no quiero ni... No, la calidad humana la dejo fuera, solamente era un comentario porque siento que marcó un precedente para el resto. No nos van a hacer esto a nosotros. Y creo que sirvió porque el resultado está a la vista, llegaron a una final, un proceso hermoso, con muy lindo partido. Vamos a tener que interrumpir brevemente, hoy estamos en el Club B, en Machalí. Gentilmente nos atendieron, nos invitaron a grabar esta entrevista, y nos traen esta maravillosa tabla de sushi para compartir con nuestro invitado. Así que agradecemos ya acá al Club B, acá a un costado del Totus, en la casona de Machalí. Muchas gracias, muy amable. Creo que
Usted no sale en cámara, maestro, así que puede deleítese por mientras nosotros conversamos un poco. Carlos, fue un semestre muy lindo que no se pudo coronar en el campeonato. ¿Qué tanto le escaló hondo esa derrota del torneo? Y tanto así que yo creo que se notó en el segundo semestre, donde no se hace un gran torneo, como que todavía nos dolió a todos un poco ese... Estuvimos Sí, tan cerca, tan cerca. sí, también, pero eso pasa porque vos tenés un mínimo de una semana, un receso, y vos estás enfocado en la final y no ves refuerzo, no te reforzás, tenés que seguir entrenando, mientras que el equipo que quedó afuera o va quedando afuera tiene la primera fase, 2 partidos, 2 más, tiene más un mes para dar descanso si quiere 10 días, para hacer un reajuste en lo físico y para reforzarse. Y vos cuando te diste cuenta no pudiste, ya recuperaste, haces el duelo y tenés que volver a competir. Sí, caló, ese vestuario fue... Un funeral, ¿no? Lloré muchísimo, lloré muchísimo. Viste, estar ahí, verlo tan cerca, estar ahí, los chicos estaban en la boca del túnel ya para salir y sentir el 2-1, creo que fue el de Marino. Sí. Y viste, bueno, y después los penales, la manera, viste, ya viste, fue todo muy duro el vestuario. Y bueno, también cuando te reencontrás con el equipo, decís, bueno, volveremos otra vez ahí a jugar otra final, o al mismo vestuario. Bueno, creo que por suerte cambiamos, ¿no? Por suerte cambiamos. Se cambió de vestuario y perdió la Católica cuando ganamos la final. Que fue el vestuario ese vestuario no lo quería nadie. Seguro. Se perdieron. Seguro. Perdieron varios los que fueron a ese vestuario, decían. Seguro. Así que bueno. Yo lo considero injusto, pero te lo quiero preguntar de primera fuente. En Rancagua quedó muy, insisto, injustamente manchado el nombre de Enzo, como que no había querido salir campeón porque iba a ir a jugar al rival de turno. Yo siempre he defendido esa situación porque siento que el jugador, cuando empieza el pitazo inicial, se le olvida todo y lo único que quiere es ganar. Sí, no. No creo eso. Son mitos que queda ahí. Hay tanto en el fútbol, tanto. ¿Quién no querés una final, quedar en la historia? ¿Viste? Tampoco hay que darle tanta trascendencia, ¿viste? Entiendo el dolor del hincha, más cuando lo ves después con la camiseta del rival, ¿no? Pero bueno, no creo que pase por ahí o que haya sido eso. Sí, hasta lo habían pintado en el mural, ¿no? Lo habían pintado. Lo borraron. Lo borraron. Pero bueno, fue... Debe haber una comisión para ver que a quién pintamos o no, a veces se nos... Sí, yo no creo en eso, que como dijiste vos, cuando toca el silbato y está frente al arquero, no creo que piense lo voy a errar, sí. Acá tuvo una que le tapa a Johnny. Sí. Creo que ese era el 3-1, era el día de Barro, que hace el gol Ale López. Un gol, nos vamos 2-1, 3-1, y allá ganábamos 1-0, y después Boris Sagredo se va mano a mano. Hay una de Boris también. Se la quiere pinchar a Johnny Herrera y se la da las manos. Todavía se preguntan por qué expulsó a Julio Barroso y todavía no sé. ¿Por qué expulsó? Sí, viste. Después no vi más nada. Yo, viste que muchos dicen no lo quise volver a ver. Yo no vi más nada, no lo quise volver a ver eso. No lo vi más. Mira que estábamos con la computadora siempre, con los partidos, con esto, con el pendrive, a ver, para verlo tranquilo en tu casa. No volví a ver ni los penales. Porque yo estábamos con varios chicos que quedaron afuera, estábamos en el túnel por salir ahí. Estaba la chapa, estaba el túnel tapado. Estaban con Eduardo ahí escondido, ¿no? ¿Lo habían expulsado en los últimos minutos? Creo que también estaba Eduardo. ¿Lo habían expulsado, viste, que se va por el medio de la cancha? Estaba Eduardo, estaban todos los chicos que habían quedado afuera de la convocatoria. Y en el segundo partido no bajé, porque en la otra final estuve arriba con Claren Acuña. Ya. Yo miraba arriba y bajaba en el entretiempo, ¿viste? Iba arriba o acá en el viejo Teniente y después bajaba en el entretiempo. Muy pocas veces iba a la banca.
Y ahí lo vi con Claren y digo, hasta que no termine todo, ni bajo. No bajo como la otra vez. Le dije, lo agarré a Claren y le digo, nos quedamos acá. Después Claren, yo tuve que andar saltando. Claren se metió, no sé, bueno, él lo conocían y yo me tuve que andar saltando, todo, para poder entrar a la cancha. Ya campeón. Carlos, y ¿cómo se levantaron después de ese sufrimiento y qué lección, más allá de desconfiar de todo, para poder salir campeón? Porque la adversidad era muy grande. Yo creo que debe estar en los anales del fútbol mundial un equipo que no jugó un solo partido de local, que venía dolido por una final manoseada, ante un gran rival, pero manoseada absolutamente, no necesitaban esa ayuda. Nada. Un accidente importante que yo no había visto en mi ciudad, en mi vida, tan triste como esa. Entonces se respiraba tristeza, dolor en toda la ciudad. Y un grupo de futbolistas, una institución, termina levantando y enalteciendo, regando de gloria con lo más importante que ha tenido en el deporte la ciudad. No es menor. ¿Cómo se levantaron y jugando todo de visita? Así, hoy día nosotros lo pensamos Sí, y lo todo. llevamos a las casas de apuestas, esto que está tan de moda, y O'Higgins debería pagar 100 en ese campeonato. Claro, claro. O más, no lo sé. Sí, ya te digo, nosotros nosotros concentrábamos bastante tiempo antes, se iba por ahí al hotel, al aeropuerto, al Hilton Aeropuerto, habíamos estado concentrando en el de enfrente del Diego Almagro, pero después todo en el Hilton. Y nosotros cuando estábamos ahí, hasta veníamos con Bonano a entrenar al grupo que se quedaba. Veníamos, bueno, en su momento venimos a la Gamboína y después veníamos al monasterio a entrenar a los chicos que no iban a la convocatoria. Pero uno, mira, qué sé yo, levantarse es una obligación, ¿viste? Te tenés que levantar y tenés que demostrar, sobre todo Eduardo, ¿viste? Eduardo estaba con una energía impresionante, ¿viste? Y ya si lo ve y todo Pablo también, el profe, ¿viste? Era todo tirar para Se nos arriba. olvidó decir algo. Se había ido Tito también. Tito se había ido, ¿verdad? Pero no, Tito... No, se quedó al campeonato. Se quedó hasta el campeonato. Y de ahí se va. Perdón, Ahí se va. Tienes razón. Ahí se va y viene a una India. Sí. Pero sí, Tito se va después. Pero no, viste, todo lo de los 16, ganar en esa cancha y después, viste, poner la tele, viene Lucho Marín a decirme, Carlos, dice, están diciendo esto, viste lo que pasó. Así que bueno, y era necesario y Eduardo no estaba en todos esos detalles y no dejó que nadie se caiga, nadie se distraiga. Y fue algo normal porque se entrenaba así. Y si vos entrenás cerca de tu máxima capacidad de rendimiento, no hay nada raro. Te pueden salir podrás tener un mal domingo, un mal sábado, pero después lo otro. Hace poco también hay en un congreso de Bielsa que el jugador que, por más que juegue mal, el jugador que corre y corre, para él nunca juega mal. Hay otra, digamos, que también una vez más le vuelven a ganar a la adversidad, que es a 5 fechas del final perdemos un partido muy injusto con Colo-Colo en el Santa Laura, que lo perdemos 3-2, quedábamos a 5 puntos y ustedes siguieron creyendo. Algunos, por ahí me incluyo, y dije, cagamos, no nos va a alcanzar porque era mucha la ventaja quedando tan... Claro, un partido raro fue ese. Ahí se le... Jugamos mejor que 3-0, se desgarra Lobo, nos ponemos 3-2 y le anulan un gol por offside a Pablo. Era el 3-3. Sí. Pero por ahí el 3-3 venía bárbaro, levantaba un 3-0 desde lo anímico. Por ahí el punto tampoco te servía, pero bueno. Y ahí entra un chico, ahí juega un chico que no recuerdo, en Colo-Colo, que lo hizo muy bien, un arquero. Sí, no sé, Salazar.
Salazar, claro que después no. Pero ahí se desgarra Lobos, que juega muy bien con los pies. Sí. Ese arquero me encantaba cómo le pegaba la pelota, cómo distribuía con los pies. Y en el Santa Laura, sí. Y también lo que te digo, el martes después una reunión grupal y ya a levantar pesas, a armar todos los carriles que armaba Pablo y a hacer pesa, fuerza. Y de ahí con Eduardo a la cancha y después volver con Pablo a correr. Vamos a El Salvador y ganamos 4-0. Eran los... Vamos a El Salvador y ganamos 4-0. Sí. En un Partidazo. muy buen partido de todo. Pero ¿en qué momento tú, como Carlos Quilmes, dijo, uy, podemos a hacerlo? Porque las convicciones, yo creo que en ese partido con Colo-Colo tienen que haber flaqueado en algún momento. Cuando Carlos me vino a decir que habían incluido mal, ¿verdad? ¿Qué? Que se había pasado tranquilo, dice que pusieron 5, se habían, ¿te acordás? Ah, con Wander. Con Wander sí. En Calera, en el Sí, viejo sí, Calera. sí. Estábamos ahí, ¿te acordás? Tenían la salida de Tejido, yo estaba ahí afuera y empezaron ellos a hablar, dice, sí, hay 6, había 6, eran 6 extranjeros, lo cambió rápido. No, es una broma, ¿no? Cuando ganamos, que Mariano Iglesias tapa el 2-0 atrás de Garcés, se lo tapa Venega, ¿te acuerdas? Sí. Y creo que después ganamos, el Tuco hace el gol de cabeza, un partido que también, que Venega ese partido era imparable. No, increíble. Y perdíamos 1-0 y nos podían haber hecho el segundo, y lo ganamos 2-1 con el gol de cabeza, que se tiran en el rincón todo. Sí. Vuela. Católica había perdido con Antofagasta justo en el partido anterior, con goles de Kevin Harbottle. Ese fue una alerta. Después la levantada, que ya creo que Católica pensaba, había terminado un rato antes en Ranger, que ganamos 4-3. Pero cuando le ganamos cuando le ganamos a Calera, porque si los rivales hubieran jugado como nos jugaban a O'Higgins, no hubieran sido campeón ellos, ¿viste? No jugaban. Ranger nos jugó también, ¿viste? Un partido. En ese partido tampoco hubo doping, en esas cosas que uno dice, bueno, ¿qué está estaban pasando? Enojados, estaba Fernando Gamboa de entrenador, con Zapata, y el profe era el hijo del profe, que fue el profe del Cholo Simeone, en el Atlético de Madrid. Mira. Ortega, era el profe, el hijo, estaba ahí de profe, yo recuerdo que estaban todos enloquecidos, ¿viste? Y ellos estaban en una etapa, en un partido que no jugaban por nada, pero bueno. No, sí, los mitos. Jugaban por algo, yo por no algo, tengo duda de eso. Creo que tenían 40 millones de razones para jugar ese partido, dijo Nicolás Pérez. Eso es lo que se hizo después. Carlos, ¿y cómo fue compartir ese camarín con más allá de los futbolísticos, los conocemos los dos, pero con muy buenos tipos como Pablo y como el Beto, y la importancia del segundo arquero que sabe que tiene pocas posibilidades de ser titular, pero que tiene que estar a tope todos los días para entrenar a su compañero, esa es la verdad. Sí, lo bueno de Beto es que cuando llegábamos estaba ahí que renovaba, que no, y Eduardo me dice bueno, ¿qué vas a hacer? Que renueve un año más. Nosotros veníamos tampoco para verlo. No conocíamos tampoco la realidad, que no, yo por lo menos, Eduardo sí, porque había estado, más los ayudantes de campo que por ahí tienen hoy hay plataforma, hoy hay información. Vos le pedí, tenés una reunión y le pedí, o bajá de X plataforma y tenés todos los partidos que quieras. Pero en aquella época editábamos con los 2 videos, ¿viste? Las 2 videocaseteras, qué sé yo. No teníamos. Y cuando Beto queda, viste, ya tenía sus años. Y lo bueno que el otro día tomé un café con él. Fui a saludarlo ya a la oficina. Y él después siguió 2 años más. Sí. Que en su momento estaba como que todos los años decía los últimos 6 meses, digo, dejá de decir eso y vos seguís. Te seguí, los entrenamientos cambiaron, no te vamos a tirar 14, 15 pelotas. Yo los calentaba, los activaba y después ya se iban al trabajo principal con los entrenadores todos los días. Tampoco que estaban todo el día conmigo y yo los hacía golpear, caer mucho. A Beto le gustaba mucho el tema con el pie, jugar con el pie. Entonces Y después Pablo venía de jugar poco en Católica
De hecho, los primeros partidos los ataja Beto. Pablo debuta en un partido con Magallanes, donde convierte con Magallanes en Copa Chile, allá en Colchagua, en donde hace un penal en el rincón del área. Él sale y tumba y hace un penal. Resistido a... Y al inicio sí. Y atajó Beto 1 o 2 partidos y Pablo Eduardo se decide ahí en el vestuario ponerlo en Audax. Creo que Pablo juega en Audax, un partido empatamos 1-1. Sí, monumental. Un gol de cabeza, creo que empatamos. Sí. Y ahí arranca Pablo y después ya se quedó y fue lo que fue. Tuvo partido. El otro día lo comentaba con alguien que hay partidos en donde a uno le queda marcado, como el de Católica de Pablo. La misma final también anda bien, pero Pablo tiene una tapada cuando hacemos ese gol de penal en Huachipato una noche, en la Pintana con Huachipato, o antes del cuando veníamos partido a partido con Católica, jugamos contra Española. Y Española, nosotros estábamos, ponele, no digo nerviosos, pero estábamos con que teníamos que ganar. Sí. Y Española no, creo que nos pegó, Pablo tapó una o nos pegó un tiro en el palo, en el travesaño. Berardo. ¿Eh? Berardo, el Nico Berardo que le pega el palo. Claro, entonces te digo, viste, y Pablo tajó otros partidos y otra serie de este de Huachipato, este de Española, que por ahí para la gente, no sé si los recuerda, pero para uno que después los editaba y los veía con ellos, para verse jugar, qué hiciste bien, qué no. Entonces, Pablo fue determinante en el campeonato, determinante. Creo que me perdí 2 partidos de ese torneo, el de Iquique y me parece que el de Huachipato. El verdadero fue un penal ahí a Pablo Calandri, hace 1-0, un penal en una noche allá, una noche fría. Sí, un viernes usado en la noche. Sí, creo que sí, jugábamos mucho de noche ahí en Pintana. Sí, pero yo en mis 46 años, jugando por O'Higgins, es lejos lo mejor que le he visto a un arquero esa noche en San Carlos de Apoquindo. Ese partido nosotros creo que deberíamos haberlo perdido 4-2. No, tapa un tiro libre, un mano a mano, un cabezazo que, como le dicen en España, bote pronto, a sobrepique ahí, que mete la mano. Yo nunca le vi a un arquero, mira que hemos tenido buen arquero, no estoy postulándolo como el mejor arquero, pero sí como el mejor partido que yo le he visto a un arquero esa noche. Ese partido Gil lo perdía 4-2 porque la Católica era un muy buen equipo, un equipazo, y te jugó muy bien y te bombardeó. Y la verdad es que ahí yo creo que se ganó el corazón de la ciudad, porque se dio algo también mítico, que es que los hinchas de Católica lo recontraputeaban. Sí, estaba como... Y salió como la gente de Gil que lo iba a defenderlo, juega bien, y nos echó a todos al bolsillo. ¿Y Beto estuvo preparado o que le tocó jugar la final con Iquique? Llegó la Supercopa. No, claro. No solamente en lo que hizo en el partido, un partido que lo teníamos muy controlado 1-0. Sí. Después nos empatan y ya se metió todo en un... Pero del 1-0 estábamos muy bien y como para hacer, se rompe Pablo la rodilla también. ¿Y te acuerdas que encima en ese partido nos dejaron a Pablo y al Tugu fuera? Sí. No nos quiso dejar jugar para que no ganáramos. Yo tengo la foto en el vestuario con Nochagavía y Beto y el otro chico, los 4, y está Pablo también vestido con jean y creo que con un polerón personal, y también creo que tengo que ir con Don Ricardo y con el Tucu, porque estaban entrenando para la selección y qué sé yo. Bueno, nos dejaron. No lo dejaron. Ya habíamos ganado mucho ya. Entonces, no lo dejaron venir y estuvieron ahí con nosotros en la previa, todo, o sea que fueron al Pinto Gran, hicieron algo, pero bueno. No, fue feo. Y le tocaba ganar la Beto. Seguro que sí. Oye, Carlos, yo te invito a que hagamos una pequeña pausa, porque no sé si tú, pero yo te lo encuentro delicioso ya. Creo que es justo y necesario que cortemos un momento, a ver si comemos algo y nos recordamos de alguna vez. Vamos a ir a la pausa y volvemos. Vale.
Bien, seguimos haciendo nuestra entrevista con el gran Carlos Kirchhoff. Estamos en el Big Club, el Baco de Machalí, si usted quiere, a un costado del Totus. Comimos increíble, quiero decirlo. Le agradecemos una vez más a la gente del club que nos invitó a sus instalaciones para hacer esta entrevista con Carlos. Carlos, ¿cómo fue la vida en Europa después de éxito absoluto en O'Higgins? Van al Celta, al Atlético del Bilbao, Sevilla. Me imagino que un sueño hecho realidad. Un sueño, tú lo dijiste, un sueño. La verdad, como te dije, me adaptaba y no miraba al alrededor cómo era la Gamboína, cómo era. Así que imagínate cuando llegamos a Europa, ¿no? Era todo nuevo, era todo lindo, todo sucedía como te lo planificaban en una Sin semana. perro, ¿Eh? sin perros. Sin perro, el perro con chivo. No había perro. Eso le llamó la atención, eso y cómo juntaban el excremento, le llamó la atención a unos chicos de Paraguay que fueron a ver entrenamiento. Tuvieron una semana ahí y dice, no hay perro. Y después lo sacaban, y como Vigo es lluvioso, lo sacan con una chubasquero, con capucha, con los rompevientos. Con los cortavientos lo sacan, ¿viste? Para que impermeable. Nada, funciona todo lindo, ¿viste? Bueno, ahora estuve hace un mes, 2 meses, me quedé un mes ahí. Jugaron Champions. Nosotros jugamos Champions jugamos una previa con el Istanbul. Ganamos de visitante y después nos pegaron tiro en el travesaño. Ganamos 2-1 allá en Turquía. Y ahí justo había muerto mi papá. Había fallecido mi papá y Nolito hace el gol y me lo viene a dedicar. Así que yo no pude venir. Estábamos ya jugando. Eduardo me dijo que me venga a Argentina, pero... Así que jugamos esa clasificatoria y creo que empatamos 2-2 y nos pegan un tiro libre en el palo a Sergio Rico, 3-2 quedábamos fuera, eliminados. Bueno, sí, jugamos Champions, justo con el Liverpool pasamos. Empatamos 3-3, un épico partido perdiendo 3-0 de local y un 2-2 allá, en donde nos pegaron por todos los palos. Erraron un penal, pero volaba, el Liverpool era de Klopp. Y después fuimos con un equipo de Eslovenia y el otro, el Sparta de Moscú. Mirá que por eso te decía, conocer Moscú, Eslovenia es hermoso. Después volvimos a ir con la selección de Paraguay a Eslovenia. Pero les tocó con temporada invernal. Invernal. Sí. Nos dieron unas plantillas en las zapatillas, ¿viste? Que vos les sacabas y te daban calor. Ya. Todo, mantita en el banco, ¿viste? No, todo preparado para los países de menos 5, creo que hizo en Eslovenia. Y Eduardo estaba con su problema y le dirigió Ernesto ese partido. Así que fuimos a ese y aquí otro partido también. Bueno, también en la Champions. Después jugamos Europa League con el Celta. Pero te digo, ¿viste? Ahora están teniendo sus problemas en esto, ya pasaron 10, 11 años, ¿viste? Y están teniendo sus problemas. Ahí, lo que parecía que ocurría en Sudamérica también están ocurriendo, se le ha puesto peligrosa Barcelona. Madrid también ves corriendo gente con que le han robado, lo han arrebatado, que antes no sucedía. Hace 11 años atrás era nada. Vos te ibas al baño, dejaba el celular acá, te ibas al baño, o yo me iba con la mochila donde comíamos y te decía, pero deja la mochila, acá no pasa nada, déjela y se vaya. Que uno, viste, dejar la mochila, dejar el teléfono arriba de la mesa, en la vereda, irte en la terraza, como dicen ellos, irte al baño. Pero bueno, todo disfrutable y todo para el recuerdo y mucho. Carlos, y la Europa hermosa, imagino que mucho aprendizaje, y van al extremo y no fue África, pero fue Paraguay, que también probablemente no funcione del todo bien y asumen ese
ese desafío otra vez. Volver. Un cuerpo técnico muy ganador. Sí, estábamos ahí en Bilbao, habíamos rescindido. Y de hecho, como te cuento, yo era vecino de Tito y estábamos ahí los dos, dónde nos quedamos, cuánto tiempo, porque el Bilbao nos pide anunciarle cuánto tiempo se van a quedar él con el auto, con la camioneta y yo con mi bici, ¿no? Bueno, no tenía auto, así que... Entonces, y los pisos, ¿hasta cuándo? Porque ya estaban pagos, no había problema, pero era para tener un... Así que le digo una fecha más o menos, que venía mi familia, quería venir mi familia y después llevarnos las cosas, ¿sí? Y me vengo, recuerdo que Mariano se va, pasamos el 24 de enero, que es el cumpleaños de Tito y mío, el 25 acompañamos a Mariano al aeropuerto Uglesich. Sí. Se va con toda la familia, con 25 valijas, bolsas, no sé lo que era. Tengo una foto. Y después con Tito nos vamos el 26, digo, bueno, para volver. Y en eso, en la primera semana que estoy, Eduardo ahí en febrero nomás se junta con la gente de Paraguay. Y de hecho, cuando él la termina arreglando, finiquitando, yo le escribo por privado y le digo, mira Eduardo, que yo dejé el departamento armado, lo dejé, cerré y me vine. Así que me tuve que volver a Bilbao a desarmar todo, estuve 24 horas. Me dice, mirá, andate, me fui el martes. Estuve todo el miércoles y el jueves retomé porque el viernes nos teníamos que presentar en Paraguay. Él quería que se presente todo el cuerpo técnico junto, los 8. Y desarmé todo, tuve todo un día, me traje lo que pude, lo otro lo mandé para Vigo, lo otro quedó por ahí, ¿viste? Pero volver a Paraguay bueno, nosotros somos de acá, somos sudamericanos. No, pero estar 5 años allá, lo que sí que... Uno se acostumbra a cierto orden, cierto aseo, ciertas estructuras, que cosas que funcionen. Sí. Pero Paraguay nos gustó mucho. Terminamos extrañándolo, yo volví ahora a mitad de año. Bueno, los chicos sé que a veces van, ellos de Rosario saben ir en auto. Bueno, Mariano se quedó trabajando en la enfermería. Mariano, ¿no? Se volvió a Argentina 2 años. Y después volvió ahora con la sub-17, de hecho está en el Mundial, clasificó, pasó. ¿Qué eso? ¿Qué eso? Clasificar no. Clasificó. Y no, le tiene su encanto, el clima, a mí me gusta mucho, yo soy más del calor, de este clima así. Y ahí en Paraguay el camperón casi que ni lo veíamos. Lo único, los mosquitos, el dengue famoso, pero salía mi bici, han hecho un montón de obras, por la costanera, por la ribera, han hecho toda una ciclovía, han hecho toda una autopista que termina ahí en el edificio de la Conmebol, y después han hecho unos centros de entrenamiento, el Cardiff, impresionante. Después hicieron ahí se jugaron, hicieron velódromo de todo, ahí se jugaron los juegos, no sé qué fueron, si Panamericano o algo se jugó, que hicieron todo nuevo, de cero. Ahí invierten cuando se comprometen a algún evento, lo hacen al 100. Y después, bueno, la comida, tiene mucha comida de origen mucho del maíz, ¿viste? De harina, todo el tema de su idioma guaraní. De la época, conservan eso, que es hermoso, ¿viste? Hablar todo guaraní, de hecho la jugada detenida, hablaban en guaraní, no le entendés nada, ¿viste? Ellos se comunicaban, tenían que marcar una jugada o hacer algo, una indicación, era todo en guaraní, entre ellos. No lo entendés, pero nada, ¿viste? Y la verdad que estuvimos 3 años con el de la pandemia, inclusive, hermoso. Muy lindo. Carlos, y después les tiraba a Paraguay, le decimos, ya habíamos jugado 2 veces con Cerro Porteño. Fuimos las dos, Sudamericana y Libertadores. Me dolió la Copa Libertadores, yo estuve en el estadio, ese partido no teníamos por dónde perderlo. El de Paraguay, el de Asunción, lo tuvimos al final, ¿te acuerdas? Un cabezazo por ahí. El de Paraguay, volvía a Huiza, aquel español que el otro día hizo una nota con el cafelito, con el de Dani Huiza, ¿no? Dani Huiza volvía de un desgarro, que le habían hecho un tratamiento, lo leímos, pero no creo si se desgarró que llegue. Y no hizo los 2 goles. Creo que jugó medio tiempo y no hizo los 2 goles. Después Pablo creo que hace en aquel arco, creo que no era ni esta olla, que es hermosa. No, la anterior.
que ellos siempre al rincón visitante, en las 2 veces que fuimos, te tiran con piedra. ¿Te acordás que atendimos en el de Sudamericana, que perdimos, que tenían un equipazo, que Sí. sí jugó para ellos? Acá empatamos 2-2, 3-3. Nani parece que nos vacunó un par de Sí, veces. Nani casi. Nani estuvo a punto, estuvo acá conversaciones. Por Mariano Uglesí, que era Sí, muy sí, sí, amigo. Pero cuando vamos allá atendieron a varios chicos, me acuerdo el doctor y Lalo, atendieron, los habían cortado, pero mal. Y ese partido, después empatamos 2-1 y lo tuvimos. Sí, estuvimos para Pero, empatarlo. ¿no te acordás del Monumental que lo ganamos 2-0? Sí. Que hacemos, Braulio se expulsa. hacemos uno de los mejores goles a la salida del segundo tiempo, todos tocando así, Luis Pedro Figueroa aparece uno, centro. Hicimos un golazo, 2-0 era, pero para... Y lo echan a Braulio, y después nos metieron también con todas pelotas aéreas, que de hecho creo que el empate viene con una pelota al segundo palo de uno de estos grandotes, que siempre Paraguay se caracterizó por el juego aéreo y tener gente de talla alta. Carlos, ¿y la experiencia en la selección, no lo pasaron bien al final? ¿Lo disfrutaste, no? Porque ¿En Chile? era tu casa, o sea, más allá de que, Sí. que eres argentino, Yo- aquí está Sí, acá estoy súper... tu origen, en Rancagüero ya. Ayer hice el plástico. Ayer hice el plástico en el registro civil, a ver que me lo entreguen. Sí, fue medio raro porque también antes de llegar ya nos estaban pegando, ¿viste? Yo creo que se tienen que dejar trabajar. A Gareca no le pasó lo mismo. Yo creo que a Ricardo, al contrario, era Sí. todo. Al principio fue todo Amor. todo entrevista en el Pinto Brand con todo, hizo entrar a todos los periodistas o fue a programas, ¿viste? Después tenía entendido que al último ya vivía en Argentina, no vivía más acá, lo Así dijo es. él, no podía salir a la calle, ¿viste? Entonces, Es que entiendo que nunca vivió acá, si el tipo. Después para mí creo que sí, que nosotros vivíamos siempre todo acá, de hecho yo estaba encargado de 4 partidos, he ido a ver la B, yo te digo, donde estoy disfruto. Estuve ahora 6 meses en mi pueblo, ahí en Sarmiento, en Leones, de ayudante de campo de un entrenador de Córdoba y lo disfruté. Era otra cosa, darle otra, no, la palabra herramienta, ¿no? Le usan toda herramienta, pero darle al entrenador posibilidades de lo que yo veía o lo que yo había visto hacer los ayudantes de campo con Eduardo, ¿no? Entonces, bueno, lo disfruté también ahí, en mi pueblo, yendo en bici, entrenando a las 8:30 de la noche. O sea, en el fútbol podés ser feliz con poquito. Si te gusta y si lo sentís, con poco. Ahora, si te falta ese poco, también podés tener una infelicidad. infelicidad muy grande y podés no estar pasándola bien cuando te falta eso. Así que, pero bueno, creo que hicimos un buen trabajo, que después lo reconocieron con el tiempo, que íbamos a los estadios, que hacíamos microciclos, Bueno, que agarramos la sub-23. Los jugadores hasta el que- día de hoy lo respaldaron. Que la sub-23 parece que no, pero viste, ya Católica compró al 5, César Pérez se fue a Argentina. Defensa. Argentina, viste, Altamirano tuvo sus problemas, pero igual se lo llevó, Estudiante. estaba en esa selección. Bueno, Matías, que era el mayor, César Fuente era el otro mayor y terminó jugando el bichito Pizarro. Así que, y después perdimos, llega una vez Brasil y viste, vamos a penales, en el alargue no lo pudimos y vamos a los penales, bueno, perdimos. Pero creo que se hizo un lindo trabajo. Estábamos permanentemente en Pinto Brand, desde temprano hasta tarde, de ahí íbamos a ver entrenamientos, partidos. Yo en un momento de un año recorrí la B, iba a Barnechea, que ahí bueno, estaba Campestrini, estaba Boris, en Fernández Vial todavía estaba ahí en la segunda profesional sería, ¿no? Estaba
estaba Benjamín Vidal, estaba jugando ahí, también Fernández Vidal. Estaba Loyola, que después lo terminamos convocando, está en Huachipato. Ahora dice que volvió el Bayern Múnich por una oferta. Y bueno, son esas cosas que te quedan de que creo que hay jugadores y hay que de una vez por todas apoyar. Me parece que la palabra es apoyar y dejar que pase un tiempo y después evaluar un proceso. No evaluar o esperar la sub-20, ¿viste? La sub-17 ahora, ¿viste? Hay que dejarlo y ponerse un día y empezar, ¿viste? Empezar. No compararse con Brasil, con otras potencias. Empezar a de una vez por todas a querer acercarse a las potencias, a estar ahí. Carlos, ¿cuál fue el detonante cuando Eduardo o ustedes deciden irse? ¿Ese escupo en el Sausalito? El escupo fue a mí. Yo vengo atrás de él y me escupen a mí. Y Eduardo se enoja, quiere salir, dice, ¿qué pasó? Y venía todo en suya, no, ahí... Lo que más me duele es que me escupe uno y cuando lo miro estaba con los dos hijos. El mensaje de ese padre, ¿no? Con los dos, ¿viste? Le digo, ¿qué hace? ¿Viste? El nene estaba con los dos nenes, ¿viste? Así esté solo tampoco es bueno que lo escupan a uno. Hay límites. Y ahí Eduardo quiere salir. ¿Qué te pasó? No, me escupió uno. Y ya quiere salir, lo frenaron, pero él quería salir y no sé si él sabía que estaba con los dos hijos, con los dos niños. No, pero después pasó el sub-23 y después ya vino la fecha FIFA y bueno, teníamos los sparring, siempre estábamos concentrados con chicos ahí, con grupos, ¿viste? Entrenando, viendo nuevos jugadores. Citamos al chico Azócar, lo hemos citado también al de Colo Colo, ¿cómo se llama? El zurdo, bueno, que estaba en Wander. También vino ese chico, Cepeda. Abrazo. Vino Cepeda también con nosotros, vino Azócar, que ahora, Azócar de Arica, que ahora está en Coquimbo, ahí casi es cambio siempre. Entonces, bueno, chicos de Calera, trajimos de Auda, yo seguía a Auda y Auda tiene... Esteban Matu yo lo veía muy... Era ya de hecho, después lo desplazaron a Cereceda para que juegue él. Este chico Fernández, que estaba puesto allá, podía jugar de Nico cuatro. Fernández. Nico, que lo compró la U. O sea, pues yo te digo, todos los jugadores que se seguían y se editaban, después terminaron saliendo o vinieron porque quedó Marco Viscupovic. Sí. Y entonces Marco le habrá dicho a Gareca, a Ricardo... Estos jugadores teníamos nosotros presentes, esperando ahí el momento para traerlo, para convocarlo, llevamos a Baduli. Así que, pero no, yo lo disfruté el Pinto Durán, me iba ahí en bici, me quedaba, iba a ver Auda porque Auda estaba ahí cerca en la Florida. Yo seguía Auda, seguía 4 equipos yo, seguía Español, Auda, Copiapó, que estaba Almandós, que lo conocía, y Calera, seguía esos 4 equipos. Carlos, después de eso, Eduardo va a México, tú decides dar un paso al costado, ¿por qué deciden seguir trabajando juntos? No, siempre cuando él se toma sus tiempos y pueden ser, como le digo, de 15 a 20 días como pasó, o de un año, cuando pasó de Paraguay para Chile, no me acuerdo cuánto esperó, pero de Chile para el León sí esperó bastante. Pero él había tenido conversaciones con otro equipo, me habían salido antes de León. Pero tenemos una conversación antes, en donde él me había dicho que no iba a continuar trabajando ese año, que iba a descansar, que no le había seducido no lo sedujo ninguna de la oferta y que me daba la libertad. Yo hablé con otros compañeros, también había tenido esa charla con ellos. Y después, cuando a los 15 días, Mariano me manda un informe en donde me dice, mirá, Eduardo está juntándose con este club, que no llegó a un acuerdo, y después se junta con León y ya León lo dan como un hecho, lo dan. Y ahí sí que ya no me llamó más. Yo le decía, yo le mando unos mensajes, le decía suerte, hoy está cumpliendo años.
Hoy es su cumpleaños 56. Así que hoy 13 de noviembre. Así que después él me llama para el cumpleaños el 24 de enero y ya de ahí no hablamos más. No, después no hablamos más, pero no sé cuáles fueron las razones, no. Yo me hubiera encantado seguir trabajando con ellos. Pero bueno, son decisiones. No, está bien, está bien. El fútbol es así. Es un poco así. Agradecido de todo lo que te conté, que conocí, mi familia, formé mi familia, el estudio de mis hijas, todo gracias al fútbol, gracias a él. Seguro. Los países que conocí, los momentos que viví, todo gracias al fútbol. Carlos, y aquí yo me quiero agarrar a cabezazos porque yo digo, un tipo que fue campeón con O'Higgins, supercampeón con O'Higgins, experiencia de muchos años en Europa, en equipos como Celta de Vigo, Sevilla, Athletic de Bilbao, selecciones de Paraguay, selección de Chile, un rancagüino por excelencia y no está en O'Higgins. ¿Por qué Carlos Kirchhoff no está trabajando en O'Higgins? ¿Han conversado alguna vez? ¿Te gustaría? Te vemos constantemente viniendo a Rancagua como si fuera... No te quiero echar, al contrario, por mí te quedas toda la vida, pero vienes constantemente a Rancagua de visitita, cruzo. pero no de local, y vienes quizá a ver a tus amigos, te vemos con fotos con la feria, saludando a mucha gente que se te quiere acercar y te da el reconocimiento. ¿Por qué no estás en O'Higgins con una experiencia y una vigencia pero presencial? Claro, pasó otras experiencias y no soy el mismo que vino a O'Higgins. Absolutamente. Todos vamos mutando. Pero por eso no le encuentro. El año pasado estuve, porque tenía que renovar y estar acá la residencia, que fue todo online y fue hasta que me llegó la autorización por el tema del RUD, ¿viste? Acá si no tenés el RUD estás, ¿viste? No podés operar, no existía, de verdad. Entonces medio como que me propuse hacerlo, tenía tiempo, y bueno, vi los 5 últimos partidos el año pasado, había salido... Viste, los mejores partidos, increíble. Sí, me juntaba con gente, fui a ver entrenamiento. De hecho, salió en algunos lugares de Instagram ya sí, con el torneo terminado que podía volver. Y bueno, hablé con alguna gente, hablé con Don Ricardo, hablé algo con... ¿Cómo es que se llama? Con Calandria, con Pablo. Fuimos a ver una final aquí que se jugaba, de Melipilla. Así que, y bueno, esperé, porque estaba supuestamente... Con Cristian me faltó hablar. Con Cristian Abumor, a quien lo aprecio. Pero fui a hablar hasta con Ricardo, tuve como 2 o 3 horas en su oficina. Charlamos de todo, de la vida, Bueno, y esperé hasta que me llamaron y me dijeron que se habían decidido por Federico. Así que bueno, Federico estaba en la U de Conce trabajando. ¿En la U de Conce? Sí. Está en Conce. Y bueno, y ahí, pero sí, yo estaba esperando, ya te digo, sentís una necesidad de tener la cabeza ocupada. Por eso también que ayudé a mi amigo de ayudante campo, le dije que sí, que aceptaba y me gustó, pero bueno, por contar de tener la cabeza ocupada, de evitar, decirle ojo esto, te sentí... Sí, y uno lo que necesita en esto es tener la cabeza, la mente ocupada y darle su punto de vista. En este caso que fui ayudante de campo al entrenador, después las decisiones son del entrenador. Consensuada, hablada, con el preparador físico. Hoy, viste, hablábamos, hasta en el pueblo tiene entrenador de arquero, hay kinesiólogo, cosa que, viste, está todo muy, los cuerpos técnicos son... Los jugadores se reían porque cuando ibas con las selecciones son más que jugadores.
entre kinesiólogos, fisio, nutricionista, llevan su chef, llevan todo, ¿viste? La selección de Paraguay mueve un montón de gente externa. Pero bueno, retomando, sí, me encantaría quedarme, me encantaría. Pero bueno, no está en mí. Yo creo que, bueno... Pero es muy difícil, un café, conversar Sí, no conozco tampoco los nuevos dueños. Sí estuve ahora en Alicante, que uno de los dueños, no sé si el mismo grupo, pero uno es el dueño del Elche. Así que justo estuve 4 días allá y no estuve con gente que conozco de la organización, pero justo no estaba quién es el dueño o quién toma las decisiones. Carlos, ¿qué se ha significado O'Higgins en tu vida? Y O'Higgins, para mi vida, muchísimo más de lo que pueda explicar con palabras, porque acá fui feliz, como se ríe mi amigo Felipe, acá fui feliz. En la Gamboína, tengo recuerdos de Marandino, de las primeras salidas por la calle Estado, de las concentraciones, de los viajes en avión, de qué sé yo. Muchísimo significó, muchísimo para mi familia, que es también la primera vez que salían del país, venir a Chile, no habíamos salido nunca, entonces venir aquí como familia fue importantísimo. Ahí ellos conocieron, ahí pude dar un salto de calidad en mi casa, en algunos gustitos pequeños que nos dimos y eternamente agradecido. La verdad que es uno de mis sitios. Después conocí Vigo, porque yo creo que uno lo asocia desde el fútbol, lo relaciona como cómo te fue en la campaña futbolística. Tanto aquí en Vigo nos fue muy bien. Sevilla es un lugar hermoso, con historia. A mí me gustaba la historia romana, donde caía hasta que el utilero me iba a ver un arco romano, me iba a ver un acueducto, un puente. Y el utilero me dice, agarrate un avión 2 horas y te va a Roma. Claro, dejá renegar en fecha FIFA, te va a Roma. Hasta que fui a Roma, ¿viste? Y fui una vez a Roma y cada vez le encontré más cosas. Y después teníamos que llevar, porque venían 2 hijas, teníamos perro y se quedaba otra a cuidarlo, venían 2 con mi señora. Después teníamos que volver a ir a Roma con el pretexto de llevar a la otra. Así que terminé yendo a Roma y después los vuelos son muy económicos, low cost. Así que después de que conocí Celta, Celta era una de mis ciudades, Vigo es otra de mis ciudades que la tengo acá muy cerca. España está lejos y he estado en ciudades hermosas, pero ya te digo, lo relaciono a Sevilla, no volví. Y al Bilbao tampoco volví, desde que me fui con la mudanza no volví. Y tampoco algo curioso que tampoco hice, me relacioné como para ir a visitar a un amigo o a alguien, ¿viste? No hice tampoco grandes amistades en estos 2 sitios que te estuve nombrando al final. Mira, Carlos, yo te quiero agradecer la oportunidad que tuvimos de entrevistarte, lo considero un honor, un privilegio, por todo lo que significaron ustedes como grupo y también en ti en lo individual. Sabemos de tu andanza en Rancagua, que vas a la feria, de tu humildad, que... Voy, el domingo estuve, ahora este domingo voy. Voy a preguntar a un amigo si abría y abre normal, porque hay elecciones, así que sábado y domingo abrimos normal, vamos a estar ahí. Sabemos de tu humildad y tu sencillez. Creo que todos te debemos un poco de nuestras felicidades, de algo que uno lo recuerda y no le toma el peso del día a día, pero es algo que no lo imaginamos, no lo pensamos. Espero que algún día podamos retribuirte y que más pronto que tarde puedas volver a estar con nosotros en forma definitiva, aportando con una gran experiencia, con muchas virtudes y sabiduría en un puesto tan importante como el arquero, y te dejo las palabras finales para que te sinceres con el hincha O'Higgins de Rancagua y le digas lo que tú quieras. Y yo de verdad me voy muy contento a
a mi casa y todo. Y muchas gracias por la oportunidad de poder conversar contigo. Bueno, te agradezco, le agradezco a vos, a Carlos, esta tarde. Lo dudé en venir porque, bueno, no éramos muy de hablar. En un momento, yo siempre que veníamos de España, venía aquí al invierno y me daba una vueltita, y una vez hablé en una nota que quedó colgada y, bueno, justo había parón en España y no sé si te acuerdas, Carlos, y la tomaron allá en España, y salí en el diario más importante, El Faro de Vigo, en el Central. Uy, ¿para qué? Fue no un problema, pero fue una experiencia que no sabía que iba a ser, porque fue algo, ¿viste? Pero bueno, el hincha lo veo en el Mundial, fue una de las mejores sedes, en el Sub-20, que lo vi todo, fue una de las mejores sedes. Y eso está resumido a lo que es el hincha de O'Higgins. El fin de semana fui ahí con Ñublense, ¿viste? Y la tribuna de los 16 la llenan siempre, la de los Andes también, es seguidora, fue sufrida. Nosotros también, era como cuando vos dijiste que se perdió ese partido, ya otra vez nos pasa lo mismo, ¿viste? Como fue, pero ya tumbó, ¿viste? Como dice Eduardo, tumbó esa pared, tumbó esa puerta y ya se salió campeón. Y se estuvo a punto de salir campeón de nuevo con Cristian. Después se peleó otro torneo ahí también, no tan claro como el de Cristian. Después se pasó por el año pasado estuvieron ahí a 4 o 5 goles. Pero la gente va, la gente lo llena, la gente seguidora, se hace notar. Vos ves que íbamos a El Salvador y iban en las micro, como fueron en la micro en aquella desgraciada noche que pasó lo de los 16. Entonces, qué sé yo, también el hincha agradecerle porque también creyó en nuestro proyecto, y que siga alentando. Y las energías, yo creo mucho en las energías, y hoy están en una energía buena en donde si cierra un gol, un pase, el hincha alienta, mientras que el año pasado era todo murmullo y que se vayan todos, que eso no hace bien. Y fíjate lo que le está pasando a River, y son casi los mismos jugadores y el mismo técnico, y no pueden. Y te estoy hablando de jugadores como River, que tienen miles de partidos, que han venido de Europa, dejaron Europa para venir acá, y no lo pueden destrabar, y no pueden salir, y tienen psicólogo, y ya y entrenan, y viste, yo creo mucho en las energías y en la cabeza. La cabeza maneja y manda y te lleva donde vos quieras. Por eso que cuando uno no está como en el momento, Lucio, como estoy yo hoy a veces, que me siento como que me falta algo, es todo cabeza, ¿viste? Entonces trato de hacer algo o ir a algún lado, no sé. Pero bueno, agradecerle al hincha, nada más. Y que aliente, que es lo que mejor le sale y lo que mejor ha hecho en estos años, y que puede llegar a venir alguna época mala o de transición, y estar preparado para eso. No todos son los 3 años que tuvimos nosotros. Nosotros también tuvimos un campeonato muy flojo. Y bueno, y ese, no sé si es un mensaje o es un pensamiento. Carlos, muchas gracias, de verdad. Lo vuelvo a reiterar, ha sido un honor, un gusto, un placer. Y espero que podamos retribuirte prontamente tu legado, que le pueda entregar mucho más a O'Higgins de Rancagua de lo que ya le han entregado. Muchas gracias. Que estés bien. Gracias a ustedes. Chao.